el tema más grueso del país. Maestro, saludos, nos alegra que esté con nosotros. Y en esta conversación, que debe ser siempre una conversación de patria y de los principales referentes de la nación, quisiéramos empezar con usted en el marco de la conmemoración del 15 aniversario de la desaparición física del doctor José Francisco Peña Gómez. Como usted tuvo la oportunidad de conocerlo, de tratarlo y de tener vínculos con él y con su pensamiento, a ver cómo usted nos recuerda en el marco de este 15 aniversario de su desaparición física, lo que usted recuerda y cómo usted ve el paradigma de Peña Gómez, sus ideas, su ejemplo y cómo se siente en la sociedad dominicana la ausencia física de Peña Gómez. Bueno, gracias, Alfonso. Pienso que el doctor José Francisco Peña Gómez hay que verlo en diferentes ángulos. Primero, como un ejemplo de superación humana, porque al ser una persona que viene de un origen social extremadamente humilde, de la zona rural, diríamos, como bien podría decir él en vida, o pudo haber dicho en vida, un techo, viene de una casa, de una familia pobre, con un techo de agua y un piso de tierra, y escalar la posición cimera, esa dimensión tan grande, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de un hombre de ese origen, hay que verlo como un ejemplo de superación humana. El liderazgo de Peña Gómez, construido con mucho sacrificio desde abajo, desde el fondo, del piso, es un ejemplo que los jóvenes deben imitar, deben seguir. No traté a Peña Gómez en términos tan íntimos, puesto que no fui dirigente, ni he sido del PRD, pero sí lo saludé una vez, en una ocasión en San Juan de la Maguana, sentí siempre admiración por él, estuve al lado siempre de Fernando Álvarez Bogar, que a pesar de su origen social, diferente al de Peña Gómez, Fernando, por supuesto, viene de una clase social alta, hacendado de Mao, su papá médico prestigioso, graduado en París, en Francia, y Peña Gómez, un muchacho que adoptado por la familia Álvarez Bogar, sí es hermano de Fernando, y como podemos recordar también, cuando Peña Gómez hablaba de reformista, del Partido Reformista, siempre decía, el reformismo de la luz. Era una forma muy poética, muy sublime, muy sutil de separar a Fernando Álvarez Bogar, no solamente quizás por las ideas diferentes que tenía Fernando con relación a ciertos sectores del Partido Reformista, sino en esa presión también estaba ligada su hermandad con Fernando Álvarez Bogar, niños que jugaron juntos, independientemente de la clase social a la que pertenecía cada uno de ellos. Y esa es una de las características de los niños, de esa mente infantil llena de ilusiones, de fantasía, donde la clase social difícilmente opera en la mentalidad de un niño a edad temprana, ¿no? Para ellos son niños iguales, e incluso el color, a menos que no esté marcado por una actitud, por una enseñanza de una familia racista. Entonces, esa combinación de Fernando y Peña Gómez, una combinación realmente de dos clases que se unen, más que dos clases que se unen, dos niños de origen diferentes que se pudieron hermanar e incluso en un propósito común. Fernando, uno de mis mejores amigos, fue candidato vicepresidencial de Peña Gómez en dos ocasiones, diríamos, porque lo fue en el 94 y lo fue también en el 96. Con Fernando sí he tenido buenas relaciones, sin embargo a Peña Gómez, yo como maestro siempre lo pongo de ejemplo en las aulas de la universidad, por lo que significa Peña Gómez como ejemplo de superación, su pensamiento, sus condiciones humanas, su carácter y también su compromiso con la libertad y la democracia. La democracia de este país y la libertad también se debe en gran parte a personas, a políticos inmensos, de una gran dimensión, Peña Gómez y especialmente de Juan Bosch, porque todos sabemos que Peña Gómez fue un alumno, quizá el discípulo más aventajado del profesor Juan Bosch, independientemente de aquella diferencia que se produjo en el seno del Partido Revolucionario Dominicano
donde hubo una separación y la gente se dividió, los miembros del PRD se dividieron, lo que seguían a Peña Gómez y lo que seguían a Juan Bosch. Yo era muy joven, ya estaba involucrado en el movimiento estudiantil. Yo recuerdo esa división, recuerdo la expresión de Juan Bosch cuando dijo que el PRD había cumplido su misión histórica. La mayoría de la gente del PRD se quedó con Peña Gómez, no porque era más líder que Juan Bosch, jamás. Apenas empezaba la independencia Peña Gómez como líder. Era un alumno de Juan Bosch, era discípulo de Juan Bosch, sino por una razón que he reflexionado mucho y que tiene una explicación sociológica. La gente no renuncia tan fácil a sus colores, no renuncia a su cultura política, no renuncia a los símbolos de su organización. Casi siempre cuando alguien se va de una organización política, la mayoría de la gente se queda en su organización. Es muy difícil porque hay lazos familiares, históricos, recuerdos de lucha revolucionaria o de lucha de cualquier tipo, no necesariamente revolucionaria o democrática. Y la gente se quedó con Peña Gómez, y un mérito que hay que resaltar de Juan Bosch, de ese maestro de la política, ese maestro del decoro, de la dignidad, que fue Juan Bosch, es como un hombre a la edad de casi 70 años de edad, deja una organización tan fuerte, organización nacional, el partido más importante del país, y con una historia diferente a los otros partidos, o sobre todo el Partido Reformista, desde su fundación en 1939, como un hombre de esa edad es capaz de iniciar un proceso de construcción de una nueva organización política. Es un mérito de Juan Bosch. Eso se produjo por la fuerte convicción de Juan Bosch de que el país necesitaba una opción diferente, y formó realmente el Partido de la Liberación Dominicana. Maestro, con la desaparición física de esos tres grandes liderazgos, Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, ¿cómo ha sido la transición política en la República Dominicana? Porque por un lado Leonel Fernández, por otro Miguel Vargas, Hipólito Mejía, y por el otro lado Carlos Morales Troncoso, Amable Aristi Castro. ¿Qué ha pasado? Porque incluso hay una variación hasta en los discursos. ¿Cómo usted valora el tránsito, la transición a la salida del escenario político de estos tres grandes liderazgos? Bueno, realmente la desaparición de ese liderazgo tradicional, de ese liderazgo casi mesiánico, marca una etapa diferente, marca una ruptura en términos históricos en el liderazgo de la sociedad política y la sociedad dominicana. El liderazgo de Juan Bosch y de Peña Gómez también hay que verlo en el marco, están definidos por un pensamiento y una conducta diferente, una actitud frente a la vida. Si se pone a analizar uno a Peña Gómez, pues vamos a empezar por Juan Bosch, sobre todo por su condición de maestro, y no solamente por la dimensión. Los tres líderes tuvieron un liderazgo muy fuerte en la sociedad dominicana. Eran personas con desprendido, ¿no? Desprendimiento de la... Los tres fueron maestros. Fueron maestros los tres, pero vos mucho más que los otros dos. Y tenían no solamente una entrega, una pasión, una vocación en la lucha por el colectivo. Mira que no digo democracia. Por el colectivo. En tanto Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez, palpitaba en cada uno de ellos una actitud de fuerte compromiso con la sociedad, enfocado desde el punto de vista de cada uno, de su visión que tenía del colectivo. Y mira que no había la inclinación y la vocación hacia la fortuna. Nadie puede decir que Balaguer se hizo rico, tenía millones, nada de eso.
Juan Bosch tampoco. Juan Bosch hubo que hacer una rifa para comprarle una casa que no tenía. Un hombre de esa dimensión, sin casa. En un país como República Dominicana, que es tan fácil conseguir las cosas si tú conseguir incluso fortuna si tú renuncias a los principios. El caso de Peña Gómez, de igual manera. Yo recuerdo una vez una entrevista que le hizo, no recuerdo si la distinguida periodista, comunicadora social Nuria Piera, no recuerdo bien, me parece que fue en el programa de Nuria, donde le preguntaban a Peña Gómez que cómo él analizaba su condición de hombre de estrato social tan humilde al líder de ese momento. Y él dijo una expresión que realmente me marcó y recuerdo de Peña Gómez. Dijo: este no era mi destino, yo cambié el rumbo de mi destino. Mis compañeros, mis contemporáneos, mis compañeros y mis amiguitos de escuela siguen con una azada trabajando la agricultura en Mao. Dijo algo más. Dijo: yo no soy pobre como antes, pero nunca he ido a un banco a sacar una cuenta bancaria. Eso es mucho. Que un hombre con 60 y pico de años, con ese liderazgo, nunca sacó una cuenta bancaria. ¿Tiene vigencia el pensamiento de Peña Gómez, su propósito político, sus objetivos de la lucha por la gente, contra la pobreza, el tema de la educación, de la salud, el tema de la energía eléctrica? Sí. Yo creo que sí, el pensamiento de Peña Gómez sigue vigente. Peña era una persona preocupada por el desarrollo de su país, por el desarrollo institucional del Estado dominicano, de la sociedad dominicana, y creo que hay que retomar esos ideales de Peña Gómez, que su organización política debe retomar ese pensamiento, o tomar ese pensamiento, que le sirve incluso para convertir su organización en una organización eminentemente democrática y que tenga un compromiso con la sociedad dominicana. Yo escribí hace un tiempo, incluso refiriéndome a Juan Bosch, mientras fui vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, escribí un breve texto de un artista plástico que quiso que yo plasmara algunas palabras con relación a sus obras, que iba a hacer una exposición en la universidad, y decía que la sociedad dominicana necesitaba volver a Bosch, que la salvación de la sociedad dominicana estaba en volver a Juan Bosch. Y yo creo que sí, que hay que volver al pensamiento de esos líderes, pero no solamente al pensamiento de esos líderes, sino a la conducta cívica, a la conducta ética de esos líderes, porque ahora en este momento, en este cambio que se ha producido en el mundo de globalización y de querer hacer fortuna fácil, la gente renuncia a todo principio y pone su interés personal, su interés de grupo, por encima del interés del colectivo, vale decir, por encima del interés de la patria. Yo creo que sí, que hay que volver al pensamiento de los líderes nuestros tradicionales, que pensaron siempre en el colectivo, pensaron siempre en su país, en la sociedad, y no pensaron nunca en la fortuna particular, ni en la grandeza personal, sino que su desarrollo como líder estuvo basado realmente en su trabajo, en la construcción de un liderazgo, en la defensa de su país. Maestro, usted dice que hay que retomar a Juan Bosch desde la perspectiva ética. Yo digo que el país debe retomar a Juan Pablo Duarte, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de su amor a la patria y de su preocupación por la soberanía. Y por supuesto, Juan Bosch fue un duartiano, quizás uno de los duartianos más convencidos. Maestro, con su anuencia debemos ir a una brevísima pausa y retornamos entonces para que conversemos sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y los desafíos que tiene esta institución ante la sociedad, ante el país y ante el futuro. Vamos arriba, señor director. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces